Hey, Shalom Amakiam, toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahawashi, Bahasham, Rahakwadash. Yahweh es el nombre del Padre en el hebreo antiguo. Yahawashi es el nombre. Salaki, hermanos. Yahweh es el nombre del Padre en el hebreo antiguo, que significa el que es o el que existe. Yahawashi es el nombre de su hijo que el mundo ignorantemente conoce como Jesús. Pero su nombre es Yahawashi, que significa el que salva o el salvador. Rahakwadash es el Espíritu Santo. Doble honores a los apóstoles de la gran piedra de molino, que por medio del Espíritu Santo enseñaron a mis maestros esta verdad. Un saludo a ellos, a los hermanos y a las hermanas. Estamos aquí en otro video. Y este video es acerca de... El título es Diferencia entre israelitas y africanos. Porque mucha gente cree que porque nosotros... Y esto es por ignorancia. Porque no sabe historia. Y no sabe las escrituras. Y no lo ponen en perspectiva, no se lo imaginan. Básicamente la leen, pero no la entienden. Porque cualquiera puede leer las escrituras. Mucha gente tiene las escrituras. Hasta en los hoteles proveen unas escrituras, ¿ven? Pero no todos la pueden leer. Eso es un regalo, que nosotros podemos creerlo, entenderlo y que tenga sentido. Porque todo esto es... El número uno es espiritual, porque el número uno significa sentido común. El número uno es sentido común y todo tiene que tener sentido, man. No como las fábulas que te dicen en el cristianismo y las mierdas que te dicen los llamados rabinos, y cosas que no tienen sentido, man, que no se respaldan por las escrituras, porque la palabra del Señor se respalda una con otra, porque nosotros aquí nomás estamos hablando lo que el mensaje dice. Nosotros lo ponemos en su correcta perspectiva porque se explica solo, y damos la idea y damos ejemplos y compartimos la historia y lo ponemos todo junto para que quien lo pueda leer y entender y que haga sentido en su espíritu por medio del espíritu. Entonces bendito es él, porque puede entender, porque es buena chance, o es una muy buena oportunidad, porque entonces quiere decir que el Señor te dio oportunidad para conocerlo, man. Para conocer su reputación, que ha sido pues realmente escondida, porque muchos no conocen al Señor, no saben cómo realmente es oculto para ellos. No ven que el Señor no viene a dar abrazos. El Señor viene a dar balazos. Balazos de láseres, man. El Señor viene a traer juicio, pero el Señor es un hombre de balance, y así como trae juicio, trae salvación. Así como trae condena, trae perdón, y es lo que está haciendo. El Señor es un poder de balance, man. Pero, nosotros, en esta lección vamos a ver, es un poco de historia y enseñar del Señor Yahawashi un aspecto que muchos desconocen, o muchos tienen una mala idea de que no más porque es moreno, o decimos que es moreno y de piel oscura, eso quiere decir que es un africano, y no es así. Eso principalmente se dice por ignorancia. Pero ChatGPT puso unas palabras en orden y se las voy a compartir. Y vamos a sacar unas escrituras y la diferencia entre africanos e israelitas. Espero que no sea muy largo, quiero ir nomás al punto, porque es algo realmente básico, pero es un poco de historia. Como dice aquí, dice, mucha gente confunde estas ideas, pero es importante aclarar que los grupos hebreos que enseñan que Yahawashi, quien en las escrituras se describe como un hombre de piel oscura,
¿Ya ves? Y esto nunca te lo van a enseñar en el cristianismo, porque el cristianismo tiene una doctrina que es al igual de los católicos, man. Ellos son católicos, nomás que no adoran ídolos, pero tienen el mismo nombre, el mismo Dios, ¿ok? Y te traen el catolicismo, que significa universal. Es una iglesia universal que permite que todas las razas sean uno, cuando el Señor nunca ha querido que eso sea, man. Y el primer ejemplo lo tienes en Génesis, man. En por qué trajo la destrucción el Señor. Porque los hijos de Dios se estaban casando con las mujeres. ¿Por qué? No es que está mal tener mujeres de otra nación. No, es que está practicando las costumbres de las otras naciones. El Señor no quiere que sean unos. Siempre separó, siempre santificó. Ya ves, eso de universalismo, eso no queda. Luego tienes el de la Torre de Babel. El Señor no ha querido una unificación. El Señor es racial y Él ve por su gente, por su pueblo. ¿Ok? Como dice aquí, dice, no están diciendo necesariamente que Él sea africano. Este malentendido ocurre porque se asocia erróneamente la piel oscura exclusivamente con África. Sí, porque hasta tienes a negros, hasta tienes cubanos y puertorriqueños y de Brasil y de Colombia que siempre ven a África y piensa que son africanos y ahí acaba su historia, pero no. ¿Por qué decimos eso? Porque es ignorancia y falta de las escrituras, porque las escrituras dan esa guía para nosotros saber la verdadera historia, la que importa, la de nuestra gente, porque eso se dejó para nuestras enseñanzas, los israelitas, el evangelio, a la gente con la que el Señor tiene una relación cercana. Y sacamos esta escritura en el video anterior, que es Amos 3, dice, y 2, de 1, dice Amos 3 y 1. Porque este evento que va a pasar fue grande. Dice, oíd esta palabra que ha hablado Yahweh contra ustedes, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Ok, lo que pasó en Egipto, cuando el Señor nos sacó de la tierra, fue un evento grande. Tenemos que recordarnos que el Señor intervino grandemente por los israelitas en Egipto y destruyó al imperio más poderoso en ese tiempo, man. Egipto era fuerte, man, económicamente, y el Señor, por medio de plagas, sin intervención de guerra ni nada, no, fue el Señor, fue la mano del Señor que intervino exclusivamente para Israel y castigó a los egipcios, man. Ok, el Señor constantemente les dice, yo que los hice subir de la tierra de Egipto. ¿Por qué? Porque esa es una salvación. Yo que vi por ustedes, yo que soy su poder, yo los rescaté, yo soy su dueño. Ok, dice, a ustedes solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto, los castigaré por todas sus maldades. Ya ves, el Señor a nosotros nos ha conocido como una nación cercana. Y eso es lo que dice, ese es el plan del Señor, eso es lo que el Señor hace, esa es su dualidad, porque estábamos hablando de eso. Ok, como dice aquí, voy a saltar de un punto y después voy a regresar. Es Eclesiástico 33 y 15, dice, fíjate en todas las cosas hechas por Dios, que sabemos que es el Padre Yahweh, por medio del Señor Yahushai, por medio de los ángeles. Ok, porque los ángeles son lo que traen el espíritu, man. Son algo encargado especial para los elegidos, man. Ok, o para eventos que tienen que suceder. Ok, dice, fíjense en todas las cosas hechas por Dios. Están por pares, la una frente a la otra. Ok, y en otras versiones, como la KJV o la King James Version, dice que era Eclesiástico 33.
y 15 dice, mira, ¿sabes qué? Me falla el inglés ahorita. Eclesiástico 33 y 15 dice, mira pues todas las obras del Altísimo, y hay dos y dos, una contra otra. Son de dos en dos. El Señor hace dualidad. Ese es el punto. Y parte de eso, como dice aquí, Eclesiástico 33 y versículo 7 dice, ¿por qué se distinguen unos días de otros y todo el año brilla el mismo sol? La sabiduría del Señor hizo una distinción y señaló diversas épocas y fechas. Bendijo algunos días y los hizo sagrados, y a otros los dejó como días ordinarios. Ya ves, el Señor hace lo que quiere por una decisión, porque así le place a Él, así Él creó las cosas y así tienen que ser. Él es el creador. Y esto está hablando de días. Dice, también todos los hombres, son de barro. Adán fue hecho del polvo de la tierra. Sí, porque Adán estaba viviendo como los demás, así como nosotros, así como Abraham. Estábamos en condiciones de, ¿cómo se llama? Confusión. Estábamos viviendo como gentiles, como paganos. El Señor también levantó a Adán de allí. Dice, Adán fue hecho del polvo de la tierra, pero el Señor en su sabiduría los distinguió y determinó que fueran diversos sus caminos. Y el Señor Yahabushai también dijo eso, Él dijo que nos ha sacado de este mundo, que ya no pertenecemos a este mundo, Momento. Deja. Que iba. ¿Qué escritura habla de que Yahushai? Se me olvidó. Deme un momento aquí. Salaki, hermanos, le puse pausa. Regresando a lo de... A esto, como dice aquí en versículo 11, Eclesiástico 33 y 11, dice, pero el Señor en su sabiduría los distinguió y determinó que fueran diversos sus caminos. El Señor Yahabushai dijo esto. Este es Juan 15 y 18. Dice, el mundo los aborrecerá. Dice, si el mundo los aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Y esto no ha pasado nada más. No nada más. El Señor ha sido aborrecido antes, porque Él les ha hablado a través de los profetas muchos tiempos, como dijo Samuel. A ti no te han rechazado, al que rechazaron fue a mí, porque yo soy el que está hablando, tú eres el mensajero. Aborrecieron primero al Señor, pero aborrecieron a los hombres. Porque esto no ha sido nada nuevo. Mataron a los profetas, mataron a los seguidores del Señor Yahabushai. ¿Por qué? Porque el Espíritu estaba con ellos. Y el mundo aborreció lo suyo. ¿Por qué? Porque el Señor nos hizo distinguidos. Nos distinguió y determinó que fueran diversos sus caminos. Ojalá Yahabushai a ustedes, hermanos, y a mí, a todos nos dé fuerzas para aguantar hasta el fin, porque esto no es seguro. Lo digo, porque es lo que es. No diciendo que ya la hice, porque ahorita, eso es lo que pasó, Dice, si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no son del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Ya ves, y han aborrecido a los profetas, y han aborrecido primero al Señor. Y eso es lo que el Señor siempre hace. Y esto lo hace con hombres, hasta de la nación de Israel.
Dice, a unos los bendijo y les dio alta posición, ya ves, como a Israel entre las naciones, como a los elegidos, al electo entre Israel. Dice, o los consagró para que se acerquen a él. Ya ves, como quién. Como leímos en Amos 3, que el Señor solamente ha conocido a Israel. Dice, y a otros los maldijo y humilló, y derribó de sus puestos, como el barro en manos del que lo trabaja, que puede hacer con él lo que quiera. Así es el nombre en manos de su Creador, que le señala un puesto en su presencia. Ya ves, el Señor hace lo que quiere por su propósito, por su voluntad. ¿Ok? So, como dice aquí, Amos 3:1, regresando, oíd esta palabra que ha hablado Yahweh contra ustedes, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así, ¿ok? Porque mencionamos que es bien importante lo que el Señor les decía de Egipto, porque Él ha tenido solamente una relación con Israel. Íntima. ¿Ok? Y veímos que es por decisión del Señor. Dice, a ustedes solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto los castigaré por todas sus maldades. Ya ves, y parte de estas cosas que pasaron a nosotros, nuestras maldades, el Señor nos castigó y fuimos sacados de la tierra. Y por eso es que israelitas llegaron hasta las Américas y llegaron al África, al continente africano. Se fueron para Europa, se fueron para todo el mundo, man. ¿Por qué? Porque el Señor nos castigó y como dice Deuteronomio 28 y 64, ustedes hermanos lo pueden sacar y leer. Es porque el Señor nos castigó, man. Ok, so vamos a entrar un poquito aquí. Dice, este malentendido ocurre porque se asocia erróneamente la piel oscura exclusivamente con África, cuando en realidad muchas naciones y culturas antiguas en el Medio Oriente y alrededores tenían características similares. Sí, porque, en el principio todos éramos morenos. Ok, el Señor creó la humanidad para que viviera en las condiciones que el Señor había creado. Y si tú no tienes melamina, si tú eres alguien que no tiene melamina y eres pálido o rosado, tu piel puede tener problemas. Puedes agarrar problemas cutáneos, problemas en tu piel. ¿Ok? Eso es una enfermedad, realmente. Eso no es normal. Es normal tener diferentes... bueno, hoy ya es normal, ¿verdad? Porque, pues, pero al principio todos éramos morenos. ¿Ok? Dice, la Biblia describe a Yahushua en Apocalipsis 1 y 14 al 15 como alguien de piel oscura. ¿Ok? Como dice... aquí, Apocalipsis 1 y 13 dice, y en medio de las 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, que es el Señor Yahushua, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, ¿ok? Como nieve. Está describiendo que tenía como blanca lana. Era una textura, como en México lo conocemos como chinita. En otros países centroamericanos lo dicen colocho. Y no sé realmente cómo lo digan más, pero ese que está como ricitos de oro, man. Así, no, ni como ricitos, man. Es, sí, pelo chino, man. Como lana de borrego, pues. Ok, como nieve, blanco. Dice, sus ojos como llamas de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas.
¿Ok? Dice, esta descripción no apunta... No, esta descripción no apunta a un africano. ¿Ok? Que quiere decir a un africano como este, mira. Como este. Como este. ¿Ok? No a un africano como este. O como este. ¿Ok? No a un camita. ¿Ok? No a un camita. Dice, sino más bien a un hombre de los israelitas antiguos, quienes eran un pueblo semita con con tonos de piel oscuros y características propias de su región. Es importante también entender que los israelitas no eran africanos, aunque estuvieron en Egipto por mucho tiempo y compartieron una región geográfica cercana. En las escrituras los israelitas son constantemente diferenciados de los egipcios. Ya ves, de Mizraim, con los africanos, con los camitas, man. Dice, como se ve en historias como el éxodo de Egipto. Además, el linaje de Israel desciende de Sem, no de Cam. Ya ves, por eso gente que podría, por ignorancia, man, y por no saber las escrituras, es que no saben que Israel es de Sem y los egipcios son de Cam. Los camitas, man. Dice, de quien provienen muchas naciones africanas según la Biblia. Dice, en resumen, enseñar que Yahushua era un hombre de piel oscura no implica que él fuera africano, sino que refleja las características propias de su linaje semita e israelita. Un tema que a menudo se malinterpreta por desconocimiento histórico y bíblico. ¿Ok? Y por eso es que decimos que esto es una imagen, algo que puedes, compararlo y darte una imagen y quitarte la imagen de ese hombre, de César Borgia más bien. Hermanos, búsquenlo si no saben. ¿Okay? Porque eso es todo lo que ves, a César Borgia, hijo de Rodrigo Borgia, el papa, ¿cómo se llama? Así le decían, el papa... ¿Qué papa era Rodrigo Borgia? Alejandro V, B1, creo que es 6. Alejandro VI. Alright. So, era un papa. So, eso es historia, man, también, para que vean, que en esos tiempos se introdujo la imagen de su hijo. Ok, y lo trajeron y lo hicieron como el Salvador, como el Señor Yahushua. Dijeron que ese era Jesús. Y hoy, ¿sabes qué? Lo vamos a agarrar, man, para que se den un... A ver. Más bien, César Borgia. César Borgia. ¿Ya ves? Este vato era. Y después hicieron imágenes de él. Mira, hasta aquí lo ponen. ¿Ya ves? Empezó con él. ¿Ya ves? Con esto. ¿Ok? So, esta es una imagen, man, del Señor Yahushua. Y esto te apunta a un afroamericano, man. A los que se le conocen como afroamericanos, porque esa es historia. ¿Ok? So, como dice aquí, Daniel 10:5. Dice, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. ¿Ok? Su cuerpo era como el berilo, su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud.
Ok. So, cuando alguien te dice que tiene bronce bruñido, quiere decir, ok, que cuando se calienta o se pule, como dice aquí, el bronce bruñido, cuando se calienta o se pule, suele tomar un tono marrón oscuro o cobrizo, lo que lleva a algunos a entender que esta descripción como una referencia a una tez de tono oscuro o moreno. Ya ves, porque las dos escrituras dicen eso, están hablando del Señor Yahabushai. So, el Señor Yahabushai era un hombre, bueno, es un hombre moreno, man. Los ángeles son morenos. ¿Ok? Y tienen afro. Y tiene afro el Señor. Bueno, no afro así grande como la grande, porque tener el pelo largo también es fuera de orden. No está bien. Pero, el Señor tiene su pelo como lana, blanca. Su barba. Ok, realmente no sabemos cómo se ve. Pero, cuando venga lo vamos a ver en la forma de un Dios. Ok. Porque Él es un Dios, man. Es nuestro poder, nuestro Dios, el Salvador, Yahabushai. Ok, so, como dice aquí, Cam, el hijo menor de Noé. Porque hasta eso te lo ponen en los diccionarios. Dice... El hijo menor de Noé, nacido probablemente unos 96 años antes del diluvio, y una de las 8 personas que sobrevivieron al diluvio. Dice, sí, porque fueron 8. Sem, Cam y Jafet, Noé, Sem, Cam y Jafet, son 4 y sus esposas. Dice, Cam llegó a ser el primogénito de las razas oscuras, ok, de las razas oscuras, como está aquí. Ok, razas oscuras. Dice, no los negros, sino los egipcios. Ok, no esta gente, como vamos a ver aquí, afroamericanos. No esta gente. Ok, porque esta gente, ve la gran diferencia que hay. Esta gente, mira, hasta las mujeres, man, ahí con los pinches, todo para afuera, man. Mira, así. Tal vez estos son Jake, but, mira esta gente. Ahí encuerados, man. Todos, nomás ve la gran diferencia, man. Ok, esta gran diferencia de esto a esto, a los afroamericanos. Estos sí tienen ropa, man. Estos tienen estilo. Bailan. Mira esto. Hasta cuando eran esclavos, man, tenían ropa. Ok, y estos camitas están en su propia tierra y no tienen ropa, man. Mira esta. Man, parece un hombre con pechos, man. Mira, tienen hasta sus platos ahí listos para comer. Mira esto, man. Ya ves, no hay nada, no hay orgullo al llamarte que eres un africano, man. Like, come on, man. O un egipcio, porque es la misma gente. Ahora ahí vive Esaú y Ismael también, parte, ¿verdad? Porque la historia y Esaú, estuvo ahí cuando empezó Grecia. Esaú conquistó esas regiones. Ok. Yeah, man. So hay una gran diferencia entre esta gente. Entre los camitas, entre las razas oscuras y los negros. Ok. Sino los egipcios, los etíopes, los libaneses y los cananeos. Dice, su indecencia cuando su padre se emborrachó acarreó una maldición sobre Canaán. Sí, porque son sucios, man. Eran culeros, se andaban ahí riendo, le causaba gracia, era morbo para él. Ok. Como muchos de ustedes fucking indios son así. Pasan y se tocan las nalgas, man. O le bajan los pantalones a
a sus primos, a sus amigos y se burlan de su desnudez, man. Eso es de putos, man. Estar ahí, molestando y pasando, shit, man. Anyway, man. Dice, los descendientes de Cam, dice, ese es el punto, man. Este es un, ¿cómo se llama? Un diccionario que lo voy a poner en la, quería compartírselos. Es un diccionario. Es muy bueno, man. Diccionario bíblico mundo hispano. Y, está completo. So, ahí se lo voy a poner. Si lo quieren, lo pueden guardar, man. Lo pueden descargar y mantenerlo en su propia computadora o en tu teléfono. So, so, aquí hay un mapa, okay, de cómo fue repartida por los habitantes. Los habitantes después del diluvio, después de Noé y el arca, cuando bajaron aquí en el monte Ararat, que está en esta región, si no me equivoco, okay, y empezaron a bajar en el creciente fértil, y de ahí empezó otra vez la vida, como te explica ahí en Babilonia. Hicieron ahí su torre, y después el Señor los confundió y se separaron, ¿eh? Cam vino a ocupar esta tierra que se ve en verde. Sem, esta tierra que vemos en rojo. Y ¿cómo se llama? Jafet, esta zona de amarilla, en las regiones del norte. ¿Ok? Porque si no me equivoco, Jafet significa algo que abarca, algo que se extiende. Vamos a ver, vamos a preguntarle más rápido. ¿Qué significa? ¿Qué significa Jafet? Expansión. Ok. Por la gran tierra que tiene. Se expandió por el norte, man. Ok. Shem significa nombre o reputación. Que es por ahí donde vino la raíz. Siguió con él los hijos de Dios. Ellos fueron la descendencia. Pero no todos, ¿verdad? Porque siempre se guió por una línea nada más, que llegó hasta Abraham. Y de Abraham el pacto, Isaac, y después Jacob. Y de Jacob las naciones. ¿Ok? Las tribus de Israel. ¿Ok? Este mapa. Este es un buen mapa también, porque hasta le puedes hacer zoom y te da las regiones aquí. Rusia, y te dice Magog. Bueno, todos saben que esta es la tierra de Magog. Y aquí está Moscú. I don't know, está bueno, Monte Ararat, aquí está Monte Ararat. Asiria, Babilonia. Bueno. Estos son los egipcios. Ok, esos son camitas que se tragaron a este vato. Y era una Rockefeller, si no me equivoco. Ok. Este vato aquí haciéndose marcas. Por eso es que el Señor nos dijo, porque íbamos nosotros saliendo de Egipto, que no nos hiciéramos marcas, man. Porque esta es una práctica fucking pagana, man. No nada más ellos, porque esto regresa a Babilonia. Que Nimrod era un camita también, man. So, como es el líder, así es la gente. Ok. Los muertos, ahí se quedaban con los muertos, man. Esto es sucio, esto es algo, súper sucio, man. No deberían de tocarlo, man. Ok, los egipcios. Como dice aquí, el nombre Cam significa calor o quemado. Ok, en el hebreo Ham.
¿ok? Que significa calor o quemado, y en algunas interpretaciones se asocia con la idea de oscuro o negro, debido a su conexión con las regiones cálidas del sur. Cam es uno de los 3 hijos de Noé y su descendencia está relacionada con varias naciones africanas y del Medio Oriente, como se menciona en Génesis 10. ¿Ok? Como es el antecesor, Cam es el antecesor de varias naciones, históricamente se encuentran en África y el cercano Oriente, incluyendo Cus, Mizraim, que Cus es Etiopía y sus regiones cercanas, Mizraim es Egipto, Fut es Libia y Canaán, que se ubica en la región de Israel y Palestina, lo que hoy se conoce como Palestina. Dice, estos pueblos tradicionalmente asociados con personajes de tez oscura o morena formaron naciones importantes en la antigüedad. La línea de Cam ha sido vista como la raíz de muchas culturas en África y otras zonas cálidas, lo que conecta su nombre simbólicamente con la idea de calor o regiones de clima cálido. Ok, so este es un contraste con lo que es los israelitas, man. Ok, mira esto. Esto era en la Edad Media, como dice aquí. La gente de color en Europa, ok. Arte de historia. Mira esto. Esto era en Europa, man. Esto también. Ok, porque nuestra gente es real. Nosotros somos una gente real. Tenemos sabor, tenemos, cómo hacer, tenemos estilo, man. No como estos pinches africanos, man. Mira esto. Mira esto. Ok, esto fue en la Edad Media. Y esto era en Europa. Porque también hay una historia de los moros, man. Ellos estaban gobernando. Era Israel, era Jacob gobernando en Europa. Era algo espiritual que el Señor puso como líderes del mundo a Israel. Porque estaba teniendo en ese lado del mundo, en Europa, tenías a Judá gobernando allá. Y Judá, Benjamín y Leví, porque es el reino sureño. Y tenías de este lado a los israelitas del reino norteño que estaban en las Américas. Tenían aquí en Perú, en Chichen Itzá, en Guatemala, tenían en México, en Norteamérica. Y eran grandes. Esaú, cuando te dice la historia, es que fue grande. Todavía hasta hoy en día están las estructuras, man. No era porque fuimos fucking indios estúpidos. Obviamente, sí, con los ídolos y todo eso, es gente, but no como nos pintan, man. No como que no teníamos civilización y todo eso, man. No, man. Ok. So, como dice aquí. Right? Dice Deuteronomio 14:2. Dice, porque eres pueblo santo a Yahweh tu poder. Y Yahweh te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Ok. Y Jacob es único, man. Nuestra gente es única. Tienen estilo, tienen sabor, tienen, saben cómo hacer las cosas, man. Trabajos, bromas, podcasts, tú dilo. Y otras naciones, también tienen buenas cosas, pero Jacob es una gente especial, la mayoría. ¿Ok? Porque las otras naciones no quiere decir que no saben nada. No, porque hasta el Señor dice que de los animales se aprende. Y ellos son contados como animales también. So, ellos también tienen, su nivel. No que no pueden hacer nada y que Jacob es el único y mejor para todo, no, man. Pero nuestra gente es especial, es sobre las demás naciones, man. Dice, pero ustedes guardaos del anatema. Ni toques ni tomes alguna cosa del anatema, que es algo que era dedicado a destrucción. Dice, sino que hagas anatema el campamento de Israel y lo turbes.
Y esto es algo que el Señor en diferentes situaciones a Israel le decía que no agarrara ciertos despojos de las otras naciones. ¿Por qué? Un ejemplo es Jericó, porque esto está hablando de Jericó, que no toques lo que está predestinado a destrucción porque está sucio, está contaminado. ¿Ok? No sea que vayas a traer contaminación a Israel. El Señor siempre quiso de una manera a Israel separado, de una cierta actitud, diferente. ¿Ok? Dice Génesis 42:7, y esto es porque al principio mencionamos que Israel a veces era confundido con camitas. Por eso es que nuestra gente tuvo que huirse a África, porque era la mejor manera de camuflajarse. La mejor manera. ¿Ok? Dice Génesis 42:7, Josué es confundido con un egipcio. Cuando José vio a sus hermanos, los reconoció, pero se hizo extraño a ellos y les habló ásperamente. José pues reconoció a sus hermanos, pero ellos no lo reconocieron. Ya ves, porque José de seguro estaba todo peladito de la cabeza, rasuradito, con con aretes. Bueno, es ok, pero, tal vez pintado de los ojos, pareciéndose un egipcio, man. Pero es moreno, porque hay por eso es que se confunden, man. Ok, dice, este pasaje sugiere que aunque José era hebreo, su apariencia no era diferente de los egipcios con quienes vivía. Él fue vendido como un esclavo en Egipto y años después sus hermanos no lo reconocieron, lo cual podría indicar que había adoptado una apariencia egipcia, lo que probablemente era similar en rasgos y tez. Ya ves, como este color de este individuo. Este moreno es más quemado. Y si si le quitas su vestimenta y le pones la de un camita, then va a parecer un camita. Pero en su interior es diferente, su semilla es diferente, su espíritu es diferente. ¿Ok? Porque esto es espiritual, no nada más todo es carnal. Por eso es que hay gente que parece edomita, pero realmente es israelita. ¿Ok? Porque es espiritual. No todo es, físico, man. Como otros también creen que tú nada más puedes ser un israelita si eres moreno. No trabaja así, man. ¿Ok? Lógicamente no trabaja así. Porque en la historia ha habido que esclavistas blancos, como se les llama, han violado a morenas y han salido sus hijos morenos. Eso lo hace un moreno automáticamente. No, porque viene de la línea de su padre, que fue un edomita, un blanco, un autoproclamado blanco, man. Ya ves, esa es la otra cara. Eso es algo que se tiene que entender también. Por eso es que Pablo fue a los gentiles. Había israelitas que parecían de las otras naciones y tenían los mismos rasgos de las otras naciones, man. Pero eran israelitas. Ok. Éxodo 2:19 dice, este pasaje menciona cuando Moisés, huyendo de Egipto, es confundido con un egipcio. Dice, y ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de la mano de los pastores y también nos sacó agua y dio de beber al rebaño. Moisés fue confundido como un egipcio. Ok, lo cual sugiere que su apariencia física era similar a la de los egipcios, quienes en esa época eran de piel oscura en su mayoría. Sí, porque todavía Grecia, los edomitas, bajo Alejandro el Magno, no habían conquistado Egipto. Fue después. Ok, porque acuérdense, Alejandro el Magno regresa a la descendencia de Esaú por la tribu de Amalek, ok, específicamente por Agag, el rey amalequita. Ok, él tuvo una descendencia que llegó hasta Alejandro el Magno, Filipo su padre, después Alejandro el Magno, y ellos son edomitas. Y una apariencia de los edomitas es su tez de piel. Esa es una maldición para los edomitas, man. Esa es una marca, esa es la marca de Caín, que hasta este día lo sigue.
Ok, que esa marca es despigmentación, algo que iba a ser visible. ¿Cuál fue lo que el Señor hizo visible? Como te ves. Ese vato se tuvo que encapullar y esconder y andar como un criminal. Ese vato es ese criminal, man. Porque el Señor le dijo a Caín, vas a ir por la tierra y serás un criminal y un vagabundo. Y ese vato es lo que es. Va de país en país y a destruir y a destruir. ¿Y qué es un criminal? Un fugitivo más bien. Un fugitivo es lo que iba a ser. Un fugitivo es un criminal, alguien que ha cometido crímenes. ¿Y cómo lo íbamos a reconocer? El Señor le dio una marca. Pero también viene la otra cosa. Hay edomitas que parecen morenos, man. ¿Ok? Pero la mayoría de los edomitas son autoproclamados blancos. ¿Ok? Mateo 2 y 13 dice, Yahushai es llevado a Egipto para protegerlo de Herodes. Dice, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Si Yahushai y su familia se refugiaron en Egipto y no fueron identificados como extranjeros, esto podría sugerir que su apariencia no era distinta de los egipcios, aunque esto no es una... No, y sí lo es, man. ¿Ok? Porque constantemente nuestra gente iba para allá. ¿Por qué? Para buscar refugio, man. Si no, imagínate, si fuera un pálido, man, como está aquí, todos lo vieran así como, ¿y este niño qué, man? Este no pertenece aquí. ¿Ya ves? Dice Hechos 21 y 37 dice, en este pasaje el apóstol Pablo es confundido como un egipcio. Dice, cuando Pablo iba a ser introducido en el cuartel, dijo al tribuno, ¿se me permite decir algo? Y le dijo, ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que llevó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Ya ves, aquí se le confundió como un egipcio, man. ¿Por qué? Por sus rasgos parecidos. Apocalipsis 1 y 14. Y esto ya lo vimos, man, porque es la descripción del Señor Yahushai. Ok, como dice aquí, man, porque dice a lo largo de y este párrafo es de From Babylon to Timbuktu, que es un libro. Ok, dice, a lo largo de los últimos 2500 años, los principales factores que han contribuido a la migración social de los egipcios fuera de las guerras fueron las guerras, la persecución de los gentiles y el comercio. Todos estos factores estaban operando y afectaban la población judía africana. La población judía, más bien. Ok, dice, en el año 65 antes del Señor, los ejércitos romanos tomaron, bajo el mando del general Pompeyo, capturaron Jerusalén. En 70 DC, el general Vespasiano y su hijo Tito pusieron fin al Estado judío con una gran masacre. Y hermanos. Dice, durante el periodo de los gobernadores militares de Palestina, se cometieron muchos ultrajes y atrocidades contra el resto del pueblo. Durante el periodo de Pompeyo a Julio, se ha estimado que más de 1,000,000 de judíos entraron en África huyendo de la persecución romana y la esclavitud. ¿Ya ves? Porque tiempo después de que pasó 70 DC, que fue la caída de nuestra nación como una apostasía, como habla Pablo en 2 de Tesalonicenses, la apostasía vino, que fue un fallecimiento, una caída. O que cuando desertas de algo, cuando te vas. Y eso es lo que nos pasó a nosotros como una nación. Empezó a aplicar Ezequiel 37, el valle de los huesos secos. Venimos a estar en un estado muerto. Ok, sin conocer cómo éramos nosotros. ¿Quiénes éramos nosotros? Perdimos nuestra heredad, como dice en Jeremías. Right? Por eso estábamos en Europa llamándonos moros y diciendo que son, ¿cómo se llama? Musulmanes. No sabiendo quiénes eran, man. Dice,
los mercados de esclavos estaban llenos de esclavos judíos negros y el Señor, y eso es lo que pasó. ¿Ok? Eso es lo que pasó. Por eso es que cuando pasó 70 DC vino la historia y pasó, y después que tuviste el comercio triangular, donde se trajo, uh, que como dice aquí, era iniciado por Portugal, Francia, Inglaterra y Holanda entre los siglos XV y XVI, a los que en el siglo XVIII se sumó España. En Europa se cargaban los barcos con manufacturas, de las cuales de las menor valor eran vendidas en África a cambio de esclavos suministrados por las élites y comerciantes locales. Ok, eso estaban haciendo trato por mercadería barata por esclavos. Y eso era lo que la escritura hablaba en Joel 3, que se nos cambiaba a nosotros por algo, éramos una mercancía, man. ¿Dónde está? Uh, Joel 3. Y Joel 3:3 dice, y echaron suerte sobre mi pueblo y dieron a los niños por una ramera y vendieron las niñas por vino para beber. Ok, porque también en este comercio triangular se estaban cambiando los esclavos por mercancía, man. Y no por eso tienes la historia del ron, que se cambiaba por literalmente niños por alcohol, man. Ok. Dice, en América los esclavos y manufacturas eran vendidos y se cargaban productos coloniales de retorno a Europa. Ese era el comercio triangular. Ok. De ahí es que los llamados afroamericanos vinieron aquí a las Américas, de África acá. Pero de África antes habían venido de Israel. Porque eso era también algo que el Señor dijo que iba a pasar. Iba a pasar a nosotros como una nación. Ok, como dice aquí, Jeremías 50 y versículo 33, que este capítulo es profecía contra Babilonia, man. Dice, Jeremías 50 y 33 dice, así ha dicho Yahweh de los ejércitos, oprimidos fueron los hijos de Israel y los hijos de Judá juntamente. Y esto no ha pasado en otras cautividades, man. No pasó con los asirios, con los babilonios, con los medos persas, con los griegos, con los romanos, hasta hoy en día aquí en América, man. ¿Ok? Dice, oprimidos fueron los hijos de Israel y los hijos de Judá juntamente, y todos los que los tomaron cautivos los retuvieron, no los quisieron soltar. Ya ves, porque Saúl está arriba de nosotros, por eso es que el Señor tiene que venir. Como dice aquí, continuando, el redentor de ellos es el fuerte, Yahweh de los ejércitos es su nombre. Ya ves, de cierto abogará la causa de ellos para hacer reposar la tierra y turbar a los moradores de Babilonia. Ya ves que Babilonia es hoy en día la nueva Babilonia o la ramera, es los Estados Unidos, man. Ok, esa es Babilonia la grande. Ok. Y um, como dice en Deuteronomio 28 y 64. Un momento. Porque eso era algo que iba a pasar. Y no porque todo esto es historia también, man. Como dice aquí, Deuteronomio 28 y 68. Y Yahweh te hará volver a Egipto en naves. Ok, como lo vemos aquí. Ya ves, el Señor, porque Egipto significa casa de servidumbre. Ok. Dice, y Yahweh te hará volver a Egipto en naves. Un momento.
Dice, por el camino del cual te ha dicho, nunca más volverás, y allí serás vendidos a sus enemigos por esclavos y por esclavas. Que eso es lo que pasó. Es lo único que puedo sacar es esta imagen, porque se está imaginando solita. Dice, y por esclavas, y no habrá quien los compre. No hubo quien nos rescatara. No hubo alguien que interviniera por nosotros. Nadie nos ayudó, como el Señor dijo. Estaba tan asombrado que nadie intervino. Ya ves, por eso el Señor tuvo que hacerlo. Y va a tener que venir a hacerlo porque no lo ha hecho físicamente, man. ¿Ok? So, ese es el punto, man. Espero que haya sido edificante. Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahashem Yahushai, Bahashem Rahak Dash. Un saludo a ustedes, hermanos y hermanas. Hasta la próxima. Shalom.